Buenas noches, bienvenidos a miércoles de serie Derribando Altares Contemporáneos. Es nuestra serie titulada Ídolos, ¿verdad? La próxima semana esta serie llega ya a su fin, se termina. Ha sido un recorrido, ¿verdad?, bastante reflexivo, ¿verdad que sí? Donde cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta que existen o pueden existir en nuestro corazón al día de hoy diferentes áreas de oportunidad donde necesitamos preguntarnos si todavía existe alguna inclinación a alguna de estas áreas. Y bueno, lo que hemos visto semana a semana es cómo estos ídolos van tomando lugar porque lo convierten en algo bueno, en un medio, un fin, ¿verdad? Y es el caso también, como lo vimos la semana pasada, hablando del vino, del alcohol. Es tan similar este siguiente ídolo. ¿Está listo para descubrirlo, para desenmascararlo? Ok. A la 1, a las 2 y a las 3. Di conmigo, la comida. La comida. ¿Sí? Recuerda que hemos visto que cualquier tipo de inclinación que nuestro corazón pueda tomar en algo bueno. Pregunta, ¿la comida es algo bueno? ¿A cuánto les gusta comer? ¿Qué pasa si no comemos? Por ejemplo, ¿alguien ya comió? Alguien puede estar distraído el día de hoy porque no ha comido, ¿verdad? Y ya dice, que le doy una mordida aquí a la silla, ¿verdad? Es una necesidad, ¿cierto? Es una necesidad básica para la supervivencia, sí, pero cuando la comida toma un lugar preponderante en nuestro corazón, ahí hay un ídolo. Y detrás de como lo hemos visto, detrás de cada una de estas áreas, se encuentra un altar muy antiguo. Y es el caso también tal vez de este nombre, no te es muy familiar, ¿verdad? Pero existió en la mitología griega también una divinidad femenina, como vimos Afrodita, ¿te acuerdas? Y había en la mitología griega existía una mujer llamada Adefagia, y esta mujer era, voy a decirlo así, una promotora de la glotonería. Una mujer que se le veneraba principalmente en la antigua ciudad de Sición, donde tenía un altar dedicado a ella en el templo de Deméter, y esta mujer se le asociaba, aquí lo ves la escultura hasta el día de hoy, que tenía como personificación un insaciable deseo de comer, una voracidad, voy a decirlo así, sin límites. Y esta mujer se le asoció desde la antigua Grecia todos los conceptos de, voy a decirlo así, cero moderación y totalmente exceso. Y ahí está entonces el altar, ¿cierto o no? Porque la semana pasada vimos que el mismo vino, ¿verdad? La Biblia no restringe, no lo prohíbe, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Biblia condena? El uso excesivo. Bueno, ya vimos recomendaciones muy propias de nuestra cultura. Bueno, para los que se lo perdieron, vuelvo a repetirlo, está en el canal de videos. Pero esto es bien interesante porque, mira, yo quiero enriquecer esta sesión con un asunto bien práctico. Hoy en día, sobre todo nuestro país vecino, es uno de los promotores de esta tendencia. Hoy se le llama la famosa comida rápida. Y pregunta, ¿está mal que de vez en cuando nos visitemos estos templos de adefagia? No, o sea, yo estoy diciendo, tratando de, ¿verdad? No estoy diciendo es un templo, estoy tratando de ilustrar, ¿verdad? Claro que no, pero ¿qué pasaría si todos los días tuvieras solamente como alimentación la comida rápida? Tu salud se vería gravemente, ¿qué? Afectada. Evidenciarías un terrible, ¿verdad? Exceso
de carbohidratos. Y bueno, no soy nutriólogo, pero creo que como todo, ¿verdad? Lo hemos visto en semanas pasadas y este no es la excepción. Equilibrio, ¿verdad? Equilibrio en nuestra alimentación. Bueno, aquí te tengo, ¿verdad? Lo que yo llamo los templos contemporáneos, porque Adefagía, como todas las divinidades que hemos visto, no quedó ahí la mitología, ¿verdad? Yo te he dicho, se ha mutado, es decir, ha tomado nuevas versiones. Y como vimos la semana pasada, los templos de Dionisio, ¿te acuerdas? Las cantinas, los bares, los centros donde hoy está virtiendo toda su doctrina, lo estoy hablando metafóricamente. También la Adefagía tiene sus altares, ¿verdad que sí? Sin el ánimo de promover marcas y decir, ¿verdad? Este también es una gran área de oportunidad en la iglesia el día de hoy y en la sociedad. ¿Sabes? Traigo datos sobre todo de Estados Unidos, pero ¿cuántos saben que no son muy diferentes hoy en día en nuestro país? ¿Qué produce esto en la salud de las personas? Enfermedades, ¿verdad? ¿Y sabías que una de las principales causas de muerte en nuestro país es la diabetes? Y todo lo que conlleva esta, voy a decirlo, falta de administración en la vida en nuestras vidas. Es un tema no menor, ¿verdad? Que también debe de tratarse como todos los anteriores, porque es un asunto de ¿dónde? Di conmigo, otra vez, del corazón. Don David, si está amable, ese libro que está ahí, por favor, el de abajo, gracias. Fíjate que quiero enriquecer con algunos testimonios antes de ir a las escrituras. Esto que traigo aquí es el resultado de una identificación en una iglesia local que un pastor hizo y que pudo darse cuenta que su principal área de oportunidad como iglesia era un altar a Adefagía. Mira, este pastor relata, te voy a platicar rápidamente, cómo comenzó todo, así lo dice. Dice que él estaba, es una macro iglesia, hay que decirlo, de estas iglesias de miles de miembros. Para que te des una idea, estaba bautizando, se iban a bautizar 827 personas ese día, ¿ok? No dice si él bautizó todas, pero obviamente creo que hay un equipo de pastores, ¿verdad? Para una macro iglesia se necesitan varios siervos, ¿verdad que sí? Y entonces él empieza a relatar que de repente empezó a bautizar, ¿cuántos ya se bautizaron, por cierto? Creo que todos sabemos cuál es el proceso del bautismo, ¿verdad? Aquí está don David que me ayuda, ¿verdad? Cada año, con el favor de Dios, a bautizar a los nuevos creyentes. Bueno, este pastor relata que de repente empezaba así y algo de repente dice, ¡ouch! Me tronó. Me empezó a doler la espalda bien fuerte. Y así como que ese tirón, lo relata, dice que inmediatamente captó su atención por algo. Porque empezó a ver todos los que se estaban bautizando, empezó a ver a todos los que conformaban la iglesia, y dice, y yo mismo siendo el primero en reconocerlo, dice, ups, ya sé por qué me dolió la espalda, y por qué ahorita tengo ya problemas de cintura. Después, imagínate, no dice si bautizó a los 827 personas, pero yo creo que bautizó un montonal. Y el resultado es que él se dio cuenta y dice, ups, todos tenemos, y él dice, el pastor incluyendo, un problema de sobrepeso. Y él empezó a darse cuenta que en sus mensajes nunca había hablado de este tema. Que tenía que hablarlo porque había una gran cantidad de personas que de su congregación lo relata, que estaban empezando a tener ya problemas serios de salud. Y entonces él reconoce que no solamente era un asunto de salud, por así decirlo, pública. Él dice que era un asunto espiritual, que comenzaba
porque no había una correcta relación de poner en cuenta el lugar que tiene que tener la comida en nuestras vidas. Él reconoce, y entonces, ojo, lo primero que él dice, porque lo podemos malinterpretar, que él escribe un libro, ¿sí? Ya si después, si alguien se interesa, después podemos platicar. Pero él pone bases: fe, alimentación, ejercicio, enfoque y amistades. No es un plan para bajar de peso. Él dice, esto no es una dieta. ¿Sabes qué hace? Toma el libro de Daniel y empieza a establecer primeramente un devocional en su congregación. Obviamente no lo hizo obligatorio, siempre como todo es que la invitación es voluntario, decir, miren, iglesia, él relata, tenemos esto, hemos percibido esto, y creo que tenemos que rendir nuestro corazón a Dios y entregarle esta área en nuestras vidas. ¿Cuál crees que fue la respuesta? Muchas personas vinieron a y empezó con devocionales, empezó con ayuno posteriormente, y bueno, hicieron hasta un recetario la congregación. Y después todo ese plan, como fue tan de parte de Dios, se convirtió ahora en un ¿qué? En un bestseller. Entonces, familia, hablar de estos temas es hablar de lo importante que debemos de preguntarnos: ¿qué lugar ocupa la comida en nuestro corazón? Vamos a ir a las Escrituras y después vamos a orar, ¿te parece? Si tú traes tu Biblia, acompáñame a Filipenses capítulo 3. Vamos a partir de hay varios pasajes que podemos tomar como evidencia de lo que es este lugar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y vamos a tomar en cuenta este pasaje, Filipenses 3, mientras tú llegas, voy a leer del versículo 15 al 20. El apóstol Pablo está condenando la práctica de judaizantes. ¿Te acuerdas que la iglesia inicialmente estaba conformada por judíos y que con origen de practicar el judaísmo empezaron a crear ciertos ritos, ciertas obras externas, vamos a resumirlo de esa forma, y que obviamente en Cristo Jesús estamos libres de eso? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Ya no tenemos que hacer una práctica para la circuncisión, etcétera. Pero bueno, entre ese contexto, el apóstol Pablo nos deja entrever un aspecto bien interesante de lo que es también las cuestiones externas en nuestra vida. Vamos a leerlo, el versículo 15, un poquito de contexto. Dice que todos los que son espiritualmente como maduros estén de acuerdo en estas cosas. Él ha exhortado, de hecho él ha puesto como si tú lees el capítulo 3 de Filipenses, el apóstol Pablo dice que todas las cosas que él ha ganado en Cristo Jesús, es decir, sus títulos, sus méritos, sus reconocimientos, lo toma como pérdida, ¿sí? Y él dice claramente esto, dice, si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios lo hará entender. Pero presta atención, versículo 16, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado, es decir, dejando atrás todos los rudimentos, todas las cuestiones que como creyentes judíos realizaban. Él dice, tenemos que avanzar y tenemos que tomar en cuenta que Dios nos llama a la madurez, ¿verdad que sí? Acrecentar nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, nuestro discernimiento, y es lo que Pablo está diciendo. Ahora, versículo 17, dice, amados hermanos, tomen mi vida, ¿y cómo lo dice? Como ejemplo. Ve que siempre he dicho que un líder, un principal rasgo característico de lo que hace un líder, no es lo que dice, sino lo que hace. Es un ejemplo en todos los sentidos, ¿verdad que sí? Y entonces él está diciendo, aquí yo estoy como modelo. Aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Y dice, pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Fíjate, le está diciendo de un corazón, ¿tú lo percibes fingido o no fingido? Honesto, ¿verdad? Total y absolutamente. Dice, hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Presta atención, verso 19, aquí vamos a enfatizar lo que él dice. Van camino a la destrucción. Su Dios, ¿qué dice?
a ver, lo vas a decir fuerte, su Dios son sus propios apetitos. Y ojo, ahí está la idolatría. Ahora, no solamente está hablando de cuestiones de comida. ¿Cuántos saben que todos los apetitos de la carne, esos son un enemigo de quién? De Dios. Van camino a la destrucción, dice el apóstol Pablo, sus Dios son sus propios apetitos. Es decir, cuando alguien se entrega de una manera desordenada a esta área, ahí revela que hay un altar tremendo. Dice, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Terminamos en el verso 20 y vamos a pedirle al Señor que nos lleven a seguir conociendo cuál es su voluntad. En cambio, dice, nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. ¿Verdad que sí? ¿Tú eres de ese reino? ¿Cierto o no? Y como ciudadanos del reino necesitamos tratar todo aquello que pueda estar en contra de esta verdadera ciudadanía. Amado Padre, nuevamente te damos gracias, porque eres bueno, porque eres fiel, porque todo, Señor, en cuanto en nuestro corazón siempre nos ayudas a arreglarlo. Señor, no lo haces jamás para condenarnos, lo haces porque es el primer paso para desarticular un altar. Primeramente hay que exhibirlo, primeramente hay que ponerlo en evidencia, los resultados que trae consigo. Todo esto, Señor, nos lleva a entonces reconocer que tú debes de ocupar el primer lugar, que nuestro principal refugio y fuente de todo aquello, Señor, que marca tu palabra, eres tú, Señor, y en Él queremos adorarte. Por eso, síguenos ayudando. Reconocemos que no solo en este, sino en todos los anteriores, Señor, has hablado en nuestras vidas y queremos que así siga siendo, Señor, para que nosotros podamos tomar decisiones, Señor, correctas, decisiones sabias, decisiones que nos lleven, Señor, a, como bien lo dijo Pablo, Señor, a conocer y a llevar a cabo cuál es el gran anhelo que necesitamos concebir, para cuál vivimos, y es anhelando y esperando cuando tú vuelvas por segunda vez. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. ¿Cómo la comida se convierte en un ídolo? ¿Cuándo ocupa un lugar que solo le debe de ocupar a Dios en nuestros corazones? Bueno, yo he hecho un resumen de esas diferentes manifestaciones. Y no solamente en eso, sino en la documentación que yo pude ver de cuál es de esta tendencia de las personas que hacen de la comida un ídolo. Vamos a empezarlo con la primera palabra. Cuando la comida se convierte en una obsesión. ¿Qué es una obsesión? Algo que está continuamente en tu mente, ¿cierto o no? Y piensas cada rato en eso, ¿verdad que sí? Y después pasan los minutos y vuelves a pensar en eso. Y caminas y avanzas y vuelves a pensar en eso. Eso es una obsesión. Te termina controlando, muchas veces te hace ceder frente a eso. Y en este caso, ¿verdad? Una obsesión por la comida es pensar constantemente ¿en qué? En comer. Esa es la primera, una de las manifestaciones muy claras cuando la comida se convierte en un ídolo en nuestros corazones. Pero el siguiente también es muy interesante. En la documentación que yo hacía, un poquito de las personas que están luchando con esto, eran honestas y decían que habían encontrado en la comida ¿un qué? Un consuelo. Un consuelo porque había testimonios de personas que habían tenido experiencias desafortunadas, habían tenido unos contextos muy duros, pero que habían encontrado en la comida, como voy a decirlo así, una fuga, un escape para aliviar su ansiedad, aliviar su estrés, aliviar su tristeza. Voy a decirlo así, era como un sedante para poder minimizar su dolor.
¿Y cuántos saben que nuestro único refugio y quien nos consuela y el único a quien debemos de ir a que podamos ser consolados es nuestro Señor? ¿Sí nos damos cuenta entonces? Ahí está entonces una de las primeras evidencias donde todo aquello que aún nos quiera llevar a depender de que no sea el Señor Jesucristo, nuestro Dios, se puede convertir en un ídolo. Entonces, no solamente es una obsesión, también en muchos casos es un consuelo. Ven en la comida, vuelvo a repetir, más allá de ser la comida, como Dios lo dice, ¿verdad? Para suplir nuestra necesidad básica de supervivencia, la tomamos como un fin. Es decir, ya no como porque tengo hambre, como ¿por qué? Porque quiero consuelo. Como porque quiero aliviar mi estrés. Como porque quiero tratar de minimizar el dolor que estoy sintiendo. Por eso detrás de todo esto, ¿verdad? Efagía es una oportunista, voy a decirlo así. Toma la necesidad vigente de la sociedad humana y dice, yo te consuelo, mira, aquí está. Sin en cambio, el verdadero consuelo lo podemos encontrar ¿en quién? En nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ok, y otro también muy, muy importante que encontramos una manifestación cuando la comida se puede convertir en un ídolo es cuando hay un control. Es decir, al final de cuentas, ya no decide la persona, sino decide ¿qué? La emoción o lo que dicte, ¿verdad? El comportamiento. Cuando una persona come ya solamente, ¿verdad? Por un comportamiento impulsivo, termina siendo ¿qué? Controlado. Ya no es suficiente ninguna ración, es más. Y entonces es controlado. Y eso habla y evidencia de una inclinación totalmente hacia lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Ahora, todo esto vamos a recurrir nuevamente. ¿Te acuerdas que veíamos para los otros ídolos cómo también la recomendación que era, lo vimos con Dionisio, lo vimos con Afrodita, el que peca contra su propio cuerpo es un pecado, voy a decirlo así, que fuerte, ¿sí? Es un pecado que trae consecuencias, voy a decirlo así, graves. Y mira lo que aquí dice el apóstol Pablo, y nuevamente ya lo vamos a retomar porque es el mismo intención que utilizamos para percibir los otros ídolos. Dice 1 Corintios 6, versículos 12 al 13. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. ¿Y es verdad? Volvemos a decir, ¿se nos prohíbe algo? La verdad es que no. El cristianismo es increíble. A mí me encanta ser cristiano. ¿Sabes por qué? Porque es un mensaje liberador. ¿Verdad que sí? En Cristo Jesús soy libre. Y yo puedo gozar de esa libertad. Por eso, si hay un ídolo que me ata, eso no es experimentar la libertad que Cristo ganó, ¿verdad? Pero, eso quiere decir, a veces confundimos la libertad con libertinaje. ¿Cuántos notan la diferencia? Entonces como no se me prohíbe nada, entonces rienda suelo a mis distintos y deseos. Y no. Las recomendaciones que nos da la Biblia, la palabra de Dios, es eso. Se me permite hacer cualquier cosa, dilo otra vez, pero no todo me conviene. A mí me encantan los tacos, a mí me encanta comer, honestamente, comida chatarra. Pero llevar a que esto me controle y a que todo el tiempo esté comiendo ya es otra cosa. ¿Estás de acuerdo? No me conviene. ¿Verdad que no? No me conviene. Y aunque dice el apóstol Pablo, se me permite hacer cualquier cosa, ¿lo vas a leer fuerte otra vez conmigo? 1, 2, 3. No, otra vez, no debo volverme esclavo de nada. ¿Y puedo convertirme en un esclavo de la comida?
sencilla. Por eso es importante. Mira, versículo 13 es claro. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago. Es verdad. Y el estómago para la comida. Dice el apóstol Pablo, esto es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo, dice, oh, atención, porque detrás de la inclinación a este altar de adefagía es un pecado contra el cuerpo. Dice, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual, al igual que, ¿verdad?, lo vimos en estos mismos versículos con Afrodita, lo que es porneia, ¿te acuerdas? Y vimos todo lo que es el caer en la trampa de lo que es pues la fornicación, el adulterio, la pornografía y todo lo que los pecados que atentan otra vez contra el cuerpo. Fue creado para el Señor. Fíjate qué importante, ¿verdad? El cuerpo fue creado ¿para quién? Para el Señor. Y dilo fuerte, y al Señor, fuerte, fuerte. Y al Señor le importa nuestro cuerpo. Fíjate. Entonces, qué importante entender esa verdad. ¿A quién le importa tu cuerpo? A Dios. Y yo creo que todos, ¿verdad?, somos honestos. Bueno, yo también soy honesto. Y si yo me pongo en la báscula, yo tengo ahí detalles. ¿Sale? Y vuelvo a repetir, no lo estoy diciendo, familia, para hacer sentir mal a nadie. Todos creo que necesitamos. ¿Y por qué? Porque culturalmente tenemos detalles. México hoy es uno de los primeros lugares, ¿verdad?, de obesidad infantil, ¿sabías? Y yo creo que a veces somos, voy a decirlo así, somos desequilibrados en esta parte. Porque ponemos atención en algunos puntos y dejamos, y a veces voy a decirlo así honestamente, soy negligente contra mi propio cuerpo. Si yo entiendo que al Señor le importa mi cuerpo, yo debo de hacerme la pregunta, ¿verdad?, que hoy quiero responder. ¿Qué dice Dios acerca de qué? De tu cuerpo. ¿Por qué? Porque este pecado o esta tendencia que la comida se pueda convertir en un ídolo tiene que ver primeramente con la reflexión de que a Dios le importa nuestro cuerpo, que Dios desea que tú y yo podamos prestar atención a esto. ¿Qué es lo que Dios dice de mi cuerpo? Bueno, lo voy a resumir. Número 1, ¿verdad? Número 1, ¿a quién le pertenece el cuerpo? Dilo fuerte, mi cuerpo le pertenece a Dios. Entonces, ¿cuántos pueden decir que cuidan algo que no es suyo? ¿Lo cuidas? Pues yo sí he tenido la experiencia de que me han prestado cosas, ¿no? Y la verdad es que tengo precaución, ¿verdad? Porque sé que algún día, ¿qué?, lo voy a regresar. Y si lo regreso un poquito como, ¿sí me doy a entender? Ahora, yo estoy tratando de ilustrar, no es exactamente que cumple esta parte, pero recuerda, familia, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Como lo hemos visto muchas veces, la administración es la palabra clave. Nuestra mayordomía, la Biblia habla del buen mayordomo y del mayordomo infiel, ¿te acuerdas? Y al final, el mayordomo solo es un administrador. Es alguien que se le delegó, se le confió, se le otorgó la tarea, se le asignaron funciones, pero el mayordomo nunca debe de pensar o llegar a creer que es el dueño. Yo te platiqué una ocasión, ¿verdad?, que una vez un compañero en la universidad nos presumía que tenía un departamento muy padre. ¿Y qué crees? Al final un día se destapó la verdad, porque estábamos ahí en la reunión y ¿qué crees? Que llega el dueño y se le armó a él. ¿Por qué?
porque hacía fiesta cada fin de semana, ¿no? Y tenía no sé cuántas cosas que... Eso es importante. No olvidar que no somos dueños, somos mayordomos. Segunda verdad. Qué importante que entendamos esto, porque el apóstol Pablo en estos versículos nos hace evidente lo que Cristo Jesús hizo. Y la segunda verdad es que Jesús pagó por mi cuerpo cuando ¿qué? Cuando murió en la cruz. Entonces, esta segunda verdad nos tiene que nuevamente hacer ¿qué? Reflexionar de lo importante que es lo que Dios nos dice acerca de cómo llevamos a cabo la administración de nuestro cuerpo. Tercer verdad. ¿Dónde crees que habita el Espíritu de Dios? En nuestro cuerpo. Dice la Biblia, la Escritura nos enseña que nosotros somos el templo. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Y eso es importante, ¿verdad? Eso es qué increíble que prestemos atención a esas verdades. Cuarta verdad, entonces todo esto es lo que hemos podido percibir que proviene de las Escrituras. Dice, también el apóstol Pablo nos dijo que Dios espera, o sea, no es un mandamiento así textual, pero está intrínseco, ¿verdad? Está ahí. Dilo fuerte, Dios espera, fuerte, vamos, Dios espera que cuide de mi cuerpo. ¿Cómo espera que cuide? Ahora, podemos decir, mira, y hay que equilibrarlo otra vez porque podemos pensar que esto solo se trata de cuidar mi cuerpo en mi alimentación, pero es lo mismo que una persona lo hace cuando se desvela, ¿verdad? O cuando no descansa las horas que debe de descansar, ¿verdad? O cuando toma muchas cuestiones que tienen que ver con un desorden en su alimentación, ¿verdad? O sea, y el cuerpo es todo el cuerpo, ¿verdad? Y bueno, esto parece así como hasta recomendaciones de salud, ¿verdad? Pero, ¿verdad? ¿Qué tal? Y no es comercial, pero yo tengo una dentista en casa. ¿Y los dientes son parte de qué? Y aquí mi esposa no me va a dejar mentir, culturalmente son de las áreas menos atendidas. Ella me ha dicho que el 99.5% es atención correctiva y no preventiva. Pregunta, ¿tú crees que eso no tiene que ver también con la administración del cuerpo? Sí, claro que sí. ¿Vamos bien? Ok, y última verdad dentro de esto. Qué importante, dilo fuerte. Dios resucitará mi cuerpo cuando yo muera. Si esto no fuese importante, claro, habrá un cuerpo glorificado. Eso es increíble, como el Señor Jesús resucitó, ¿verdad? Pero lo que hay que a veces entender es eso, que Dios va a resucitar nuestros cuerpos. Aquel que piense que no tiene nada que ver el cuerpo, créeme, está en un dilema, porque necesitamos comprender que Dios nos llama a que seamos buenos administradores. ¿Vamos bien, familia? ¿Vamos bien? Ok. Qué importante entonces que nos puede traer el no cuidar nuestro cuerpo. Bueno, consecuencias que nos pueden cambiar, no solamente, voy a decirlo así, en el área física. Obviamente, si hablamos del área física, pues obviamente estamos hablando de problemas de salud relacionados con sobrepeso, trastornos alimenticios. Emocionalmente esto trae culpa, vergüenza, dependencia emocional. Todo este tipo de cuestiones, ¿verdad?, son un asunto no menor. Y cuando recaemos del punto físico al punto emocional, necesariamente hay una afectación, di conmigo, espiritual. ¿Cómo? Espiritual. Y la afectación espiritual es eso, el pérdida de enfoque de lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Ok? ¿Cómo podemos entonces llevar a cabo, si esta área en nuestras vidas, respondiendo nuevamente, que si entendemos qué es lo que, cuál es la opinión más importante en tu vida y de cualquier tema? La que dice,
Para mí, la que Dios dice, ¿cierto o no? ¿O no? Para mí debe ser lo que me rige. Mi opinión puede pasar a segundo término, honestamente, tercer término. Pero cuando yo me doy cuenta que lo que Dios me dice es importante, entonces yo tengo que, ¿qué? Que reconocer que si puede existir alguna área en nuestra vida que esté trayendo a quedarme, vuelvo a repetir, dependencia, controlarme, que sea una fuga en mi corazón, yo debo de recurrir nuevamente, primeramente, pedirle perdón al Señor, reconocer, ¿verdad? La falta. Mira, cuando tú lees Gálatas 5, 22 y 23, y esto es lo mismo que hablábamos para los otros ídolos, porque detrás de esto también está la falta del fruto del Espíritu, y es el dominio propio, ¿cierto? La que conocemos como templanza. Y debemos de buscar en Dios nuestro más alto refugio. Podemos venir con una, como te lo decía hace un momento, con una tendencia, con diferentes, voy a decirlo así, traumas, situaciones, pero en Dios encontramos consuelo, ¿verdad que sí? En Dios encontramos la verdadera satisfacción que la comida no nos puede dar. En Dios vamos a encontrar el lugar de tener la mayor y más grande relación y oportunidad que tenemos, como lo vimos con Afrodita, que Él puede sanar nuestro corazón, ¿verdad que sí? Que Él puede, así como vivimos con Afrodita, Él puede sanar nuestra sexualidad desvirtuada. Él puede sanar también las heridas en nuestro corazón, las situaciones que nos llevan, ¿verdad?, a querer depender de algo, incluso de algo bueno. Para poder llevar a la conclusión de esta sesión, otra vez voy a recurrir al Sermón del Monte, ¿verdad? Porque hemos recurrido al Sermón del Monte, ¿verdad? Porque el Sermón del Monte es extraordinario, es precioso en todo lo que es la vida cristiana. Yo siempre he dicho que si quieres ver cómo debemos de conducirnos, debemos de tomar en cuenta lo que el Señor Jesús nos mostró. Vamos a leerlo, ¿verdad? Y vamos a después hacer un último comentario, una aplicación personal, y vamos a pedirle al Señor igual que Él nos siga llevando en su perfecta dirección a lo que Él quiere como su pueblo. Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. El Señor Jesús dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. ¿Verdad que sí? Si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Y a poco no es una carga hoy en la vida de las personas esto? ¿Verdad que sí? Es una constante preocupación de la sociedad en la que yo vivo. ¿No lo percibes? Yo sí lo percibo. Nos han implantado una dependencia a identificarnos con marcas, con el producto que consumes, que te hacen referir forzosamente a una identidad, a un aparente prestigio. Y el Señor Jesús está diciendo: hey, yo quiero que te hagas esta reflexión con esta pregunta. ¿Acaso no la vida ¿acaso no es la vida más que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa? ¿Tú qué respondes? Total y absolutamente. Es decir, Señor, tienes razón. La vida es más que comer y vestirme. Y sigue haciendo preguntas. Miren sigue poniéndonos ejemplos. Me encanta. Miren a los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros. Porque el Padre Celestial las alimenta. Qué hermoso, ¿no? Y es verdad.
No hay preocupación en ellos, no hay una carga, no hay una intención de almacenar. Y dice otra vez una pregunta extraordinaria. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Qué respondes, familia? ¿No eres más valioso para el Señor que ellos? Claro que sí. Es decir, el Señor sabe qué es lo que necesitamos. El Señor sabe perfectamente qué es lo que hoy carga nuestros corazones. El Señor sabe cuáles son nuestras intenciones, cuál es lo que nos motiva. Él tiene las respuestas, familia. Él tiene el poder para sanar nuestras vidas fracturadas, adolescentes. Seguimos, versículo 27, dice, ¿acaso todo? Y pone como ejemplo el siguiente personaje, con todas las preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida, ¿verdad? Yo he llegado a la conclusión de que sí puedo ganar algo cuando me preocupo de más, cuando me estreso de más, cuando me cargo de más. Y en algún momento ahora sí fue una realidad. ¿Y sabes qué gané? Gastritis. Y todas las enfermedades hoy llamadas psicosomáticas, que traen consigo un efecto por precisamente añadirle a mis preocupaciones, por añadirle, ¿verdad? Dice, como si pudiéramos ganar algo. No. Verso 28. ¿Y por qué preocuparse entonces por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, aquí está el ejemplo que te decía, ni Salomón. ¿Y por qué toma Salomón? Porque aquí hemos puesto, ¿verdad? Incluso imágenes de lo que pudo ser ese extraordinario templo de Salomón, ¿verdad? Que ni siquiera la reconstrucción de Esdras dice, ni siquiera llegó a lo que en su momento fue. Ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Verso 30, si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, lo vas a leer fuerte conmigo. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. Dale un aplauso entonces al Señor. ¿Verdad que sí? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Tenemos que creerlo, familia. Tenemos que confiar. Dice, ¿por qué entonces? ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen, está llegando al punto por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas, y eso, ojo, ahí está, no deben de dominarnos. Porque si tú has puesto tu vida en la única fuente de confianza, tú sabes que tú solo rindes adoración al único Dios verdadero. Y todo aquello que representa un ídolo se derriba. Esas cosas, dice el Señor Jesús, ¿cuáles? Las que acabamos de ver, dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Qué como? ¿Qué bebo? ¿Qué visto? Pero su Padre Celestial, otra vez dale toda la gloria, tu Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Gracias, Señor. Y como Él conoce y Él sabe, nos invita, y con esto voy a finalizar. ¿Cómo comienza a derribarse no solo este ídolo, todos los que hemos visto en nuestras vidas? Cuando reconocemos que solo en Él podemos encontrar la verdadera paz, el verdadero consuelo, el verdadero gozo.
la verdadera satisfacción. Tú puedes, como dicen, buscarla y darte la vuelta, mira, y darte, como dicen, de propia mano, el recorrido por todos los diferentes lugares y darte cuenta que ahí no está lo que el hombre solo puede encontrar en Dios. O bien, puedes percibir y aprender de todos los que ya han dicho, que han recorrido y voy a decirlo así, se han metido en cada basurero y no encontrando lo que solo en Cristo Jesús se puede encontrar. Ahí está entonces la invitación. Lo vamos a terminar leyendo, pero puestos en pie. Y vamos a pedirle nuevamente al Señor que hoy, así como lo hemos pedido con cada uno de estos ídolos, la próxima semana, a lo mejor tú puedes decir, pues, hasta este momento sí, reconozco aquí y aquí ya, ¿verdad? Ya llevamos ¿cuántos? 6. No son todos. Quise hacer muy probablemente después hagamos, ¿verdad?, una segunda parte de esta serie. Pero el siguiente que viene y el último, créeme, es uno de los más férreos. Es uno de los más controladores. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, quitar todo lo que nos quiera controlar. ¿Está listo? Vamos a leerlo fuerte. 1, 2, 3. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Lo creemos? ¿Cuántos estamos determinados a hacerlo? ¿Sí? Vamos a buscar entonces el reino de Dios por encima de todo. Por encima de todo. Sea bebida, sea comida, sea cualquier otro. Por encima de eso. ¿Sea qué? Sea el reino de Dios. Padre amado, con tus ojos cerrados, Señor, tú conoces a cada uno de nosotros. Sabes nuestra historia. Conoces nuestro pasado. No te es para ti oculto. Señor, hoy como lo hemos hecho en cada uno de estos altares, hoy te pedimos nuevamente, sana nuestro corazón roto. Restaura nuestras fracturas en el camino. Solo tú puedes hacerlo. Danos gracia y favor para seguir adelante en todo lo que represente, Señor, lugares de confianza y de dependencia, e incluso las cosas buenas. Padre, quita toda condenación que hoy pueda existir en nuestras vidas, porque en ti no hay condenación, en ti hay gracia. Que tú nos das el favor para avanzar y reconocer, Señor, que necesitamos de ti, que solos no vamos a poder salir, que decidimos levantar el único y verdadero altar, que es el único Dios verdadero, único de recibir toda la gloria, la alabanza, pero también de aferrarnos a esa confianza, a ese verdadero sentido, Señor, de saber que somos tus hijos. Y que si tú nos prometes, Señor, lo que necesitamos, no debo de angustiarme por el día de mañana. No debo de permitir que nada me controle. Que lo único que me controle sea tu Espíritu Santo. Y así podamos ser un pueblo, una iglesia, Señor, que vive en el Espíritu.